Muy bien, el conocimiento. Ahora, quiero percatarme aquí. Esto. A ver, no tengo mi avance. ¿Dónde está acá? A ver. ¿Por qué? Ah, ya, o sea que ustedes empezaron un poco después. Yo dije, qué raro, me estoy confundido. Estoy hace rato acá. Estoy viendo mis anotaciones. Ya, ahora sí comprendo, por favor, que me dicen, usted enseña el curso de psicología. Así es, Edgar. También a veces estoy en el mundo de la psicología, obviamente, que también podemos entrar al mundo de psicología, pero este es el mundo de la filosofía. ¿Ya? Ya, listo. Allá me vio en YouTube. Sí, pues ando en distintos espacios del planeta Tierra. Así somos los profes. Ok, ok. Ya, bien. La nociología, como ustedes ya me decían, es una disciplina de la filosofía que trata sobre el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Las preguntas básicas de la nociología es, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿Hasta qué punto podemos conocer las cosas? ¿Realmente las cosas son tal cual nosotros pensamos que son? Son preguntas nociológicas. ¿Qué utilizamos para conocer? La vista, el oído, los sentidos en general, la razón. ¿Cuál es el medio más adecuado para conocer? Entonces los filósofos históricamente se han formulado estas preguntas y han llegado pues a conclusiones. Sí, han llegado a conclusiones. Y sobre ello es que se analiza pues dentro del ámbito histórico, nociológico. Entonces aquí aparece la primera pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes es una interrogante nociológica? ¿Cuál de las siguientes es una interrogante nociológica? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Hey, vamos, por favor, respondan. ¿Cuál podría ser la clave? Vamos, anímate, pues ya. Ya despierta, ya despierta. Ya estás almorzando, seguramente muy temprano. Estás ahí con tu plato, con tu tenedor, con tu arroz, con tu pierna de pollo. O tal vez estás con tu beterraga, tu ensalada de beterraga, tu lechuga. No sé qué estás haciendo, pues que no puedes escribir una alternativa. No te pases. Apúrate, apúrate. Claro, la D, pues, la D de dedito.
Ahí dice, ¿a través de qué medio el hombre obtiene el conocimiento verdadero? Queremos saber eso. Los filósofos llamados racionalistas han dicho que es a través de la razón. Los empiristas dicen que es a través de qué. A través de qué se conoce, según los llamados empiristas. Muy bien, a través de la experiencia, a través de la experimentación, a través del uso de los sentidos. Correcto, correcto. Ujú. Ahora veamos la segunda pregunta que dice. Al defender la imposibilidad, imposibilidad absoluta del conocimiento, coincidimos con qué postura filosófica. Hay una postura filosófica que dice que no podemos conocer, que todo lo que decimos sobre las cosas simplemente son opiniones. Opiniones nada más. Le hemos llamado así las cosas como aquí atrás, la pared, esto que estoy sentado, silla, que estoy acá un soporte, tengo el escritorio. Simplemente son voces, son ideas, pero no conocemos totalmente la realidad. ¿Cuál es entonces la postura que dice que nada se conoce, nada, nada, nada? Lo que decimos son solamente opiniones. Así decía un científico, no un filósofo antiguo llamado Pirrón, Pirrón de Elis. Su postura se le conoce como pirronismo. ¿Y con qué otro nombre se le llama al pirronismo? Escepticismo radical. Muy bien, escepticismo. Ahora, ¿por qué no marcamos la C? ¿Por qué no hay la C? Porque el relativismo dice que sí es posible conocer, solo que no se conoce eh, por igual, ¿no? El relativismo considera mm, que el conocimiento puede variar de persona en persona, que para mí tal vez es agradable comer manzanas. Hoy día no han traído manzanas, no han comprado, no, no hay manzana, entonces me agrada la manzana. Pero seguramente para otros la manzana no es agradable, sino la papaya. Pero tal vez alguien dice, no, bueno, a mí la papaya no me gusta, no. Yo prefiero la piña porque esta es bien dulce, pero bien dulce. Entonces estas personas definen sus posiciones porque no hay una verdad. No hay una verdad absoluta, sino que la verdad depende de cada uno, depende de cada sujeto. Entonces, en ese sentido, se le denomina relativismo. A ver, dice, escepticismo se dice o pirronismo, ¿ya? Pirronismo. De Pirrón, o sea, había un filósofo llamado Pirrón. Entonces, por su apellido se dice pirronismo. Sí, por ejemplo, había un filósofo llamado Epicuro. Epicuro, entonces se dice epicureísmo. Había un filósofo llamado Aristóteles, se dice aristotelismo. Había un filósofo llamado Platón, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es fácil, ¿sí o no? Platonismo, claro.
¿Mm? Son los famosos sismos, así es, pues. Pregunta 3. Pregunta 3. A ver, responde. Un segundito que están llamando acá. Ya. Intenta responder, por favor, un segundito. Dice, Lorena comprueba que la puerta instalada a la entrada de la vivienda donde vivirá es de madera y pintada de color canela. O sea, ella ha visto que esa puerta es de madera y está pintada de color canela. ¿El conocimiento de Lorena es válido? Teóricamente nada, ¿sí o no? Porque lo está viendo. Racionalmente, con la razón, no. Entonces está entre la C y la D. Entre la C y la D. ¿Cuál es? ¿A posteriori o es discursivo? Vamos, vamos, tú puedes, tienes que poder, haz un esfuerzo, por favor, haz un esfuerzo. A posteriori, claro, porque a posteriori es después. Ya, después. A posteriori de posterior, después de. Ya, después. ¿Después de qué? Después de la ex experiencia. Claro, a posteriori es después de comprobar, después de la experiencia. O sea, lo ha visto que es de madera, que es de color canel. Es como cuando pruebas el manguito, así, ¡am! Dice, pero qué rico, qué dulce, dulce, que es un mango maravilloso, dice, después de la experiencia, es a posteriori. ¿Mm? Cuando tocas la tetera caliente, quema, no, me quemé, después de la experiencia, a posteriori. Lo opuesto a lo a posteriori, ¿cuál es? A priori, claro, es a priori, así se escribe. Ese es un saber sin la experiencia, es como la mente. Por ejemplo, sabemos que uno más uno, dos, es a priori, sin experiencia, con la mente nada más. ¿Mm? ¿Cuántos puntos hay entre un punto y otro punto? Muchos, infinitos, ya ves, solo con la mente. Porque nunca se ve al punto, pues. Son ideas. Eso es a priori, lo que es a nivel mental. A posteriori, cuando tienen que ver con el uso de los sentidos.
Pregunta 4. Si afirmamos que la ley de la caída libre de los cuerpos vale para cualquier hombre, o sea, todos lo aceptamos, la ley de caída libre, todos, estaríamos resaltando el carácter de qué, del conocimiento. O sea, la ley de caída libre se cumple acá en el Perú, se cumple en Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, Alemania, Francia, Rusia, Japón, Corea, Australia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, pues, y así sucesivamente. En toda parte se cumple eso. Casita universal. ¿Ya ves? Así nomás tú tienes que evaluar las preguntas. Tú tienes que evaluarlo así, como jugando. Dices, ah, ya. O sea, tu mente tiene que aperturarse. Tú no necesitas estar tranqueándote que esto acá, ¿cómo será? No, así tómalo sencillo. No hay que complicarnos en la vida. La vida es facilito. Por ejemplo, tener enamorada es facilito, ¿sí o no, Kevin? Kevin Roger, ¿qué dices? Tener enamorada es facilito, ¿sí o no? Ya no me contesta Kevin Roger. Kevin Roger. No tanto, dice el Kevin. ¿Por qué, Kevin? Angie dice que no la entiende la chica. No la comprende, es su mundo. Ella es muy celosa. ¿De qué es celosa? Porque es insegura. No quiere perderte, Kevin. Entiéndela, es así. Ella es un poco insegura. Es un poco nerviosa. mm, Es un poco absorbente, ¿no? Te quiere solamente para ti. Y tú tienes que entenderla así, pues, ¿no? Que ella es así, ya compréndala, pues, ¿no? ¿Mm? Está bien, Kevin? Es facilito tener enamorada, es difícil mantenerla, es difícil mantenerla. O sea, que te hace gastar, ¿no? De repente es una de las chicas que dicen, no, 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 yo soy mujer, yo no gasto. Él quiere salir conmigo, así que él que gaste, ¿no? Que no me diga que yo voy a gastar, que mi propina, y nada, nada, mi propina es mi propina, ¿no? Que no es varón, que está bien mala. Si no, no, si no, no salgo con él. Si no me compra lo que yo quiero, a mí me gusta que comer unos helados grandes, con varias bolas, 4 o 5 bolas, ¿no? No te voy a estar comprándome una gaseosita de una marca que ni se conoce en el Perú, ¿no? A mí me compra cosas buenas, si no, no salgo con ese sujeto. Si me compra cosas buenas, yo sí salgo. No falta, ¿no? No falta. Ajá, está muy bien, Sumi. Correcto. Vale, vale. Las mujeres después de hoy también tienen que saber defenderse, pues, ¿no? Porque a veces son pasivas, sumisas, todas nerviosonas. No, pues bota tu nervio ya. Bota tu nervio, pues, ¿no? Esas mujeres ya son lindas, las que se defienden, las que saben, que conocen sus derechos, pero no las agresivas, las que hacen escándalo. ¿Qué te pasa? Ah, a mí me vas a dar respeto. Ah, esa es tóxica, bótala, esa está más enferma. Bótala. No sirve, no sirve. Es como que has comprado un rocoto que debería picar, pero no pica. Bota ese rocoto, por las puras está. Está feo, desabrido. Pero si es un rocoto que pica como tú esperabas, entonces quiere decir que ese rocoto tú no lo vas a botar. Ah, lo vas a conservar, ¿sí o no? Porque ese rocotito te va a hacer feliz.
Claro, pues que esas cosas del amor de la mujer, del varón, también se trata en la filosofía. No es algo psicológico nada más, es también filosofía. Por ejemplo, el filósofo Platón. Platón. Platón decía que ninguna mujer es bella, ni una es bella, solo que ellas se esfuerzan para ser bellas, quieren ser bellas. Por eso es que se pintan las uñas, se recortan las uñas o se ponen uñas postizas, pestañas postizas. Están esforzando, mira, de que no son bellas, ¿no? Se, ¿cómo se dice? Se depilan las cejas, la frente. Su frente a veces no es muy grande, entonces tiene tan que se depilan ahí. Tiene por aquí en el rostro unos orificios horrorosos, como de la luna, ¿no? Entonces cremita por ahí para aplanar el asunto, como cuando aplanas el piso para construir una casa. ¿Mm? Ninguna mujer es bella. Y lo terrible de ella, de las mujeres, es que son conscientes de su falta de belleza. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué dices, Sumi? ¿Estás de acuerdo con eso? Qué fuerte la declaración de Platón, ¿sí o no? ¿Mm? Esa es filosofía, ¿verdad? Todas ellas se fueron, todas son, o sea, ¿cómo son? Bajas, son bajitas y se esfuerzan para ser altas. ¿Mm? Y por eso venden en las empresas unos tacos más altos. ¿Mm? Todas son enanas. Eso, eh, eh, sí, te das cuenta. Ese Platón es maloso, ese de Platón. ¿Mm? A veces a una mujer nadie ni siquiera la mira, nada, ni un varón la mira, nada. Entonces, ya que dice que nadie me mira, no soy atractiva. Ah, su maldita sea. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace la mujer? Por eso que utiliza minifaldas, ¿no? Para llamar la atención, mostrando sus piernas. Y si ni así le hacen caso, entonces ella utiliza unos escotes, ¿no? Así sus topsitos más, ya, se hace, ¿no? Quiere llamar la atención, ¿no? Así como el pavo real se adorna, ¿no? Así. Ese Platón malo de Platón. ¿Mm? Profe, ¿y qué decía Platón del varón? ¿Y los varones sí somos bellos? ¿Mm? Los varones sí somos bellos. Está peor, ese ya de formación, ya total, ya. Eso ni siquiera hay que escribir sobre la fealdad del varón. Es una pérdida de tiempo, dice. Ay, ay, ay. Es que Platón decía, pues, es que para que algo sea bello, mira, quédate con esta parte, ¿ve? Platón dice, para que algo sea bello, o sea, cualquiera que es, no solamente el humano, puede ser una flor, una casa, un caballo, un pez. Para que algo sea bello, debe ser perfecto. Ya ves, ya te diste cuenta. En este mundo que vemos, según Platón, entonces, ¿existiría alguna cosa que sea bella?
Yo soy perfecta. Yo, dice. Pues qué lamentable, no se ha visto en el espejo. Las ovejas. Por favor, dónenle un espejo a ese que dicen que son perfectas, que son bellos. Se pobrecito, ¿cuántos espejos? O tal vez cada espejo que ha utilizado se ha destruido. Sí, sí. Así pues Platón, ¿ve? Platón dice que para que algo sea bello, tiene que ser perfecto. Y como aquí nada es perfecto, entonces en este mundo no hay belleza. No hay belleza. O sea, nada, ni el varón ni la mujer es bello. Ni una planta, ni un animal, nada es bello aquí. Nada, nada, nada. ¿Ya? No hay cosas bellas. Parecen bellas, pero no son bellas. Profe, y la Miss Universo no es perfecta, pues entonces no es bella. No es bella en sí. Profe, y entonces, ¿por qué hablamos de belleza? Porque nuestra alma, antes pertenecía a un mundo perfecto, ese mundo que está por arriba, por el cielo. Y ahí hay un mundo perfecto, conocido por Platón como el mundo de las ideas. Ahí habíamos contemplado la perfección, pero al caernos, o sea, cuando el alma se cae, es que llegamos aquí y entramos al cuerpo y ese cuerpo nos ha hecho olvidar lo que ya conocíamos, la belleza. A ver, ¿qué están escribiendo? A ver, ¿qué están diciendo? Yo soy hermosa y no me interesa complacer a nadie. Asumir. Sí te va a interesar, por el día que tengas tu pareja vas a querer complacerla también, porque si no la complaces, se va a ir y te vas a quedar solita, asume. Y todos queremos estar en compañía. Profe, no me interesa si se va. Sí, pero y si viene otro, igual tienes que complacerla, pues si no la complaces, puede seguir contigo, pero va a buscar que la complace en otra parte y vas a compartir con tu hermanito. Profe, y de los hombres también dice lo mismo. Platón no excluye. Platón habla del varón y la mujer por igual, por igual, ¿no? Por igual. Platón dice que la mujer puede ser filósofa como el varón también. Cualquiera de nosotros puede ser un filósofo. ¿Y qué significa ser filósofo para Platón? Ser sabio. Por eso que en el estado platónico, tanto el varón como la mujer reciben el mismo trato. Eso que hoy en día gritan igualdad, igualdad, varones y mujeres, ese es de Platón antiguo, esa es idea. Ujú. Igual trato, igual. Por eso que si a la mujer le das una taza, un tazón, caldo de gallina, que es la pierna de la gallina, al varón lo mismo. Lo mismo. Si el varón va a la guerra, la mujer también va a la guerra. Ahí está la verdad de igualdad. Entonces al varón le damos el poder de ser el gobernante, a la mujer también. La mujer hace planchas, el varón también, lo mismo.
lo mismo. La única diferencia, dice Platón, es que la mujer puede parir, el varón no. Y por eso es que durante ese proceso, digamos, de embarazo, la mujer está prohibido ir a la guerra, no puede ir ahí toda embarazada a la guerra. Solamente es el tiempo donde se exonera que la mujer participe en las guerras. El resto del tiempo es igual. Así pensaba Platón, muy raro en su tiempo, porque en su tiempo reinaba el machismo. En cambio, Aristóteles decía que las mujeres solamente existen para el hijo, que son como unos animales, que ni siquiera merecen la educación. Aristóteles, ¿no? Así también pensaba Sócrates, que las mujeres solamente sirven para los hijos, nada más. Son ideas fuertes, pues, ¿no? Esos filósofos también han reflexionado sobre el tema que estamos desarrollando, el conocimiento. Platón dice que el conocimiento verdadero, entonces, no es un conocimiento de, ¿no? Porque aquí todo es aparente porque nada es perfecto. El conocimiento verdadero, según Platón, es el conocimiento del mundo de las ideas, por ejemplo, de la belleza, pues, ¿no? La belleza pura. ¿Quién conoce realmente o quién llega a conocer la belleza pura? El filósofo, pues el que se dedica a la reflexión, que va más allá de esta realidad. Quien se da cuenta que aquí en este mundo la belleza es pura apariencia. ¿Sí? Pura apariencia. Se da cuenta. En cambio, Aristóteles dice que sí se puede conocer y el conocimiento es de las cosas, del mundo que vemos. Aristóteles es como un empirista. Aristóteles dice que todo conocimiento parte de los sentidos. Y hay una frase de Aristóteles que dice, nada existe en la mente humana que antes no haya pasado por los sentidos. O sea, Aristóteles está diciendo que si somos ciegos de nacimientos, ni modo que vamos a entender del arco iris. El ciego de nacimiento nunca, por más que lo intente, sabrá del arco iris. Porque justamente para saber sobre el arco iris necesitamos de un sentido, la vista, pues, ¿no? Entonces, para Aristóteles, los sentidos son la fuente del conocimiento. Y esa idea fue retomado en el siglo XVII-XVIII por los llamados empiristas que hace un momento ustedes mismos habían escrito. Entonces, el tema del conocimiento no es un tema actual, es un tema muy antiguo que se sigue discutiendo. Ahora, en esta pregunta número 5, que seguramente hace rato ya han resuelto, dice, el profesor dice que de una persona solamente puede conocerse la apariencia, pero no lo que ésta es en sí. ¿Sí? El profesor dice que de una persona solamente puede conocerse la apariencia, pero no lo que ésta es en sí. ¿Qué te parece? Lo expresado por el profesor es compatible con el pensamiento de quién. ¿Quién diría así? Lo aparente nada más. ¿Quién dice eso? Porque, por ejemplo, tenemos nuestra pareja. Según este filósofo, solamente conocemos lo aparente, lo que se muestra, pero no conocemos en sí a esa persona porque no sabemos cómo ha sido su vida infantil, cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su vida de secundaria, educación secundaria, qué traumas ha tenido, si le hacían bullying o no, si lo reconocían como líder o no, si cómo llevó a sus cursos, cómo los aprobó. No lo conocemos, o sea, plenamente. Profe, pero puedo investigar. Podrías investigar, pero no vas a terminar, pues. No sabes qué lugares ha visitado. Hay muchas cosas que por más que te narre esa persona, se ha olvidado también. Se ha olvidado. Pero el hecho de que se ha olvidado no quiere decir que esa experiencia se haya borrado, ¿no? Debe estar en él, que le está influenciando en la vida diaria. Entonces, ¿realmente podemos conocer a nuestra pareja? ¿Realmente conocemos a papá, a mamá? Nada, porque tantas experiencias habrá tenido antes que naciéramos. ¿Acaso papá, mamá nos narra todo completo sobre su vida? No,
Hay muchas cosas que se guarda para él o para ella. Entonces, ¿realmente conocemos a papá, mamá? Este filósofo decía que no, solamente conocemos lo que se muestra. Ese filósofo se llama, ¿cómo se llama? Es un gran filósofo alemán, es un alemán que vivió en el siglo XVIII. Decía, atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Sapere aude, se dice en alemán. Sapere aude. Estamos hablando del gran filósofo. Si es un filósofo alemán, obviamente no es Protágoras, porque Protágoras fue griego. Tampoco sería Pirrón, porque Pirrón fue un griego antiguo. Entonces estamos hablando entre Kant y Comte. ¿Cuál de estos apellidos es un apellido alemán? Pues, profe, creo que los dos, profe. Kant, Kant, así es. Ya, muy bien, es Kant. Solamente conocemos la apariencia. Es como que tenemos nuestra mascota, un gato, un perro, un loro, un hámster. ¿Y qué conocemos de esa mascota? Casi nada. Solamente lo que se muestra. Tu gato, por ejemplo, se acerca o ronronea. ¿Y conoce tu gato? Lo que ves es nomás la parte externa. O sea, lo que aparece, es que lo que aparece es la parte externa, pues. ¿Acaso la parte interna aparece? Entonces tú puedes decir, no, yo lo conozco a mi gato, yo lo he criado así desde pequeñito, lo conozco. Lo conozco, nada, estás mal, dice Kant. ¿Qué vas a conocer el mundo del gato? Entonces, ¿por qué ronronea? ¿Qué procesos afectivos tendrá ese gato? Nada, ¿ya ves? Lo aparente nada más. Ese es Kant, es un filósofo. A ver, 6. Mira, no voy a leer. A ver, solitos ustedes lleguen a la respuesta. Es una pregunta un poco así de dato, pero válido. Ya te ayudo con la lectura, te ayudo con la lectura. Lo que es verdadero para mí es falso para ti. Y lo que es falso para mí es verdadero para ti. Por lo tanto, la verdad es individual. O sea, la verdad puede variar de acuerdo a la persona. Está diciendo entonces no hay una verdad que para todos sea igual. ¿Quién dice eso? Protágoras. Muy bien. Protágoras fue así. Rela, completa, completa, mientras que yo me demoro. Protágoras fue rela. Muy bien. Relativista. Ese es ser relativista. Cuando decimos, profe, la belleza depende, profe, ve la belleza. Hay mujeres bellas y hay otras que no son tan bellas. Depende, profe, también depende de los gustos, profe, porque hay algunas que le gusta que son bajitas, así tan pequeñitas, y pues a otros pues les gusta pues, las altas, profe. Hay algunos que les gustan las delgadas y otras las gordas, o a otros les gustan las gruesas, hay otros a los que le gustan las tuertas, que se le falta un ojo. Hay otros que les gusta la frente amplia, hay otros que les gusta con el cabello lacio, otros con el cabello ondulado. Todo depende, profe. Ese es ser relativista. O sea que no hay una verdad que sea así absoluta, ¿no? Que puede variar.
Pero ese relativismo es un poco peligroso. ¿Por qué, profesor? Porque si le aplicas, por ejemplo, la justicia, peligroso, ¿sí o no? Si le aplicas a la libertad, peligroso. Pregunta 7. Como a las almas no las puedo captar con mis sentidos, entonces no es posible un conocimiento de ellos. Refiere un filósofo que estaría próximo al pensamiento de. O sea, es un ente metafísico, pues el alma, ¿no? Por definición, el alma es algo metafísico. Porque es metafísico abstracto, yo voy a saber de eso, ¿no? Muy bien, excelente. Esa es la idea de Hume, un escéptico metafísico. No sería San Agustín, porque San Agustín dice que sí, el alma ilumina, perdón, Dios ilumina nuestra alma para llegar a la verdad. Entonces no es San Agustín. Tampoco puede ser Pirrón, porque Pirrón, recordemos que es un escéptico radical, quien dice que nada se conoce. Tales, ¿qué va a decir Tales? Más bien Tales dice que toda esta realidad está lleno de almas, de espíritus. Ya. 7, entonces la letra D de dedito. Coloque verdadero o falso. A ver qué podemos decir. Nacemos con ideas. Sería afirmación de un racionalista. ¿Ese es verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Porque los racionalistas son innatistas. Descartes decía que nacemos con ideas, que Dios ha dejado en nuestra razón las ideas como las ideas de las matemáticas, la idea del mismo, ¿no? De Dios, de la perfección. De que sí, aquí debe ser segundo, ¿no? Acá debe ser segundo, sí. Segundo. Immanuel Kant sí fue a priorista, sí fue a priorista. Claro, muy bien, ese es verdadero. Su teoría se denomina a priorismo. David Hume a los sentidos los conoce como impresiones, verdadero. Porque según Hume no hay alguna idea que no provenga de las impresiones. La impresión genera la idea. Sí, la impresión genera la idea. La impresión es como una imagen que las cosas dejan sobre nuestros sentidos. Y lo que ha dejado se llama ideas. Pues las ideas serían como un recuerdo que tenemos nosotros de las impresiones. A ver, los empiristas son algo semejantes a los sensualistas. Verdaderos, ¿sí o no? Sensualista se dice a todos aquellos que sostienen que, que todo conocimiento necesariamente depende del uso de los sentidos. Por eso sensualismo. Eso viene de la palabra sensación, ¿ya? Sensación.
Entonces la respuesta sería avión. Ya, tenemos un texto. Decir de lo que no es que es o de lo que no es falso. Y decir de lo que es y de lo que no es verdadero. De suerte el que dice que algo es o que no es, dirá verdad o mentira. Sostiene Aristóteles en su libro titulado Metafísica. Ya, una pequeña lectura. Entonces, 9. Indique el enunciado que resulta verdadero. Decir de lo que es o de lo que no es, ese es verdadero. Decir de lo que no es o de lo que no es que es, eso es falso, dice Aristóteles. Entonces, a partir de ello hay que concluir. Los hombres solteros son hombres no casados. Correcto. Ese es totalmente verdadero. Muy bien. ¿Qué? ¿Se acabó? Vamos para otro lado. Pregunta 10. ¿A qué principio lógico recurre Aristóteles para determinar la falsedad de un enunciado? Claro, pues el principio de no contradicción. Ahora, un principio es una verdad evidente. Por ejemplo, el principio de identidad dice, el principio de identidad dice, si algo es, entonces es. El principio de no contradicción dice, es imposible que algo sea y sería así. Es imposible que algo es y es. Esto puede ser un principio. Se pregunta Aristóteles. Esto puede representar el principio de no contradicción. Entonces Aristóteles dice que esta es una expresión que sí puede contener la verdad. Para que sea una contradicción, debería ser así. Ya, por eso. Es imposible que algo sea y no sea a la vez. Eso no debe ocurrir. ¿Mm? En realidad este principio de identidad y no contradicción ya existía. El principio que inventó Aristóteles es, es esto, tercio excluido. Algo es o no es. Entonces aquí la pregunta decía, ¿a qué principio lógico recurre Aristóteles para determinar la falsedad de un enunciado? El principio de razón suficiente no es de Aristóteles, tampoco Aristóteles lo trata.
El principio de razón suficiente es un principio moderno. Ese viene de Leibniz. Leibniz se escribe Leibniz con Z al final. Entonces la respuesta es la B. La respuesta sería la B de besito. Ya. Listo, hemos concluido la primera fase. Ahora pasaremos a la segunda fase. Vamos un poco extenso. Ya, ahora sí, pasamos a otra disciplina de la filosofía. Esta disciplina se llama epistemología. ¿Pueden decirme, por favor, qué estudia la epistemología? ¿Qué estudia la epistemología? Tenemos que ir a la raíz, episteme. ¿Qué significa episteme? Método del conocimiento humano, la cerca. Estudia las ciencias, muy bien, las ciencias. Entonces la epistemología es una disciplina de la filosofía que trata filosóficamente, ¿no? El problema de la ciencia. Entonces, esta disciplina se pregunta, ¿cuándo un conocimiento es científico? ¿Cómo podemos diferenciar el conocimiento científico del no científico? No todos los conocimientos son científicos. Hay conocimientos que obviamente no pertenecen a la ciencia. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el conocimiento científico y cuál no es científico? O sea, ¿cuáles son los medios? Otra pregunta que se hace el epistemólogo, porque aquel hombre que se dedica a la epistemología se le llama epistemólogo, es ¿cómo se debe investigar científicamente? Es decir, ¿cuál es el medio, el camino que debe seguir el científico cuando investiga? Algunos dirán que el método más adecuado para la investigación es la inducción. Otros van a decir, no, no es eso. Es la deducción. Pero también puede aparecer otra pregunta. ¿Es importante clasificar a las ciencias? ¿Cuál sería la justificación para clasificar a las ciencias? Decir, por ejemplo, que este grupo de ciencias vamos a denominar ciencias naturales y a este grupo de ciencias vamos a denominar ciencias sociales. ¿Cuál sería la razón? Se pregunta. También aparece otra pregunta que se hacen los epistemólogos. ¿Realmente la ciencia progresa? Tal vez no progresa, sino que nosotros simplemente pensamos que la ciencia progresa, cuando en realidad la ciencia no progresa. Por lo tanto, habría que analizar el concepto progreso. ¿A qué llamamos progreso? ¿Mm? Otra pregunta epistemológica es, ¿la ciencia tiene límites? ¿La ciencia tiene límites? Y si tiene límites, ¿cuáles son esos límites que tiene la ciencia? ¿La ciencia tiene características? Si lo tiene, ¿cuáles serían esas características de la ciencia? Entonces los epistemólogos, quienes son los que han aparecido básicamente en el siglo XX,
a mediados del siglo XX, son los que han abordado estos temas. Hay teorías epistemológicas como el neopositivismo, el racionalismo crítico, el anarquismo epistemológico, varias teorías epistemológicas que tratan de proponer ideas sobre lo que es científico y de lo que no es científico. Ya, muy bien, entonces hecha la introducción, a ver, ahora quiero que me respondan. Según Mario Bunge, ¿cuántos tipos o clases de ciencias existen? Según Mario Bunge, hay dos tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Me dice, profe, si estudia las ciencias, la misma epistemología, ¿estudia la filosofía? No, la epistemología es una disciplina de la filosofía. Es como si diríamos que la epistemología es una rama de la filosofía. O sea, la filosofía tiene un tronco y de ahí nacen sus ramas. Entonces el filósofo se especializa pues, en algunos temas del saber humano. Quisiera una pregunta que se me hacía. ¿Qué más? Ya, no hay más preguntas. Según Mario Bunge, entonces hay dos tipos de ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas ciencias que estudian en abstractos, que serían solamente dos: la lógica y la matemática. ¿Ya? La lógica y la matemática. La lógica estudiando el razonamiento, ¿no? La lógica es la ciencia del razonamiento. Y si es la ciencia del razonamiento, pues quiere decir que lo que estudia eh, es algo abstracto, porque el razonamiento no se ve, ¿verdad? En cambio, dice que las ciencias prácticas son todas aquellas que estudian lo concreto, lo visible. Por ejemplo, la química, la física, la biología, estudian algo concreto. La biología, por ejemplo, la vida, su especialidad como la botánica, la zoología, o sea, el estudio de las plantas. Las plantas existen, podemos observar, tocar. El estudio de los animales, existen animales, podemos tocar al animal, podemos realizar muchas actividades con los animales. Hay otras ciencias que son así, no formales, como la historia, la economía, ¿no? La psicología, antropología. Son ciencias mm, carentes de exactitud. Y aquí quiero hacerles otra pregunta. Díganme, a ver, escriban en el chat, ¿cuáles serían las características principales de las ciencias? Hay varias, como 10 características. ¿Cuáles serían las características principales de la ciencia?
La ciencia es falible, ¿sí o no? La ciencia es falible. A ver, ¿qué me dice? La ciencia es objetiva, claro, la objetividad, que son la base de la mayoría de los conocimientos descubiertos, claro, que es verificable, muy bien, Edgar, que es sistemática, así es Angie, muy bien, que me dice Stanley, ya muy bien también. Entonces la ciencia se caracteriza porque es metódica, muy bien, Kevin. La ciencia, si comete errores, es falible, pero ¿qué pasa si el científico se va a mejorar? Entonces se dice que la ciencia que es perfectible. También se considera que la ciencia es particular, que es sectorizada. ¿Por qué? Porque tiene su objeto, pues, tiene su objeto de estudio. Ujú, ujú. La ciencia es exacta, la lógica y la matemática sí. ¿Es precisa? Claro, ¿no? Entonces, la ciencia no es, por ejemplo, la ciencia no es de ninguna manera subjetiva. De ninguna manera la ciencia es subjetiva. O sea, no hay un científico que sea subjetivo. Si es subjetivo, él ese no es científico. Está estafando con la ciencia. Profe, la ciencia inductiva, algunas de ellas por el uso del método inductivo, pero no, ya no todos. Analítica, un poco analítica. Sí, porque también hay que dividir las ideas mentales, o sea, las ideas que están en la mente, para poder tener una recomposición mayor, o sea, una síntesis. Empirista, la ciencia es empirista, sí también podemos decir, porque la mayoría de las ciencias se somete a pruebas empíricas. Ya. Bien, entonces hemos analizado más o menos, ya estamos en el asunto, mira, ya estamos en el tema de epistemología. Ahora vamos a resolver estas preguntas que están en la guía. Dice, a partir del siguiente texto, determine la respuesta correspondiente para las preguntas uno y 2. Ya, entonces hay que leer. Vamos a leer, pero juntos. Me preparo bien para leer, aunque mucha bulla. Han abierto la ventana y siento ruido.
Ya, listo. Ahora sí. No se escucha. Qué bueno. Yo pensé que se escuchaba porque la ventana está totalmente abierta. Ya. Leyeron, ¿no? Leyeron acá, había una lecturita. Steiner dice que uno sale la D, a ver si es cierto. A ver, una lectura rápida, rápida, vamos a ver juntos. Dice lo siguiente. La filosofía de la ciencia quiere decir epistemología. No es todo el estudio de la ciencia, es solamente una parte. La filosofía de la ciencia se diferencia de estas otras disciplinas de las que hemos estado hablando, psicología, sociología, economía, historia, en que se fija no tanto en los individuos como la psicología, ni en los grupos sociales como en la sociología, ni en su financiación como en la economía, ni en su desarrollo temporal como la historia, sino que lo típico de la filosofía de la ciencia es que se interesa más que nada por los resultados de la ciencia. La ciencia es un proceso, tiene características históricas, sociales y económicas, pero al final este proceso produce algo y lo que produce es el objeto primordial del estudio de la filosofía de la ciencia, nos dice Jesús Mosterín en su libro titulado Epistemología y Racionalidad. Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas porque así viene el examen de admisión también con lecturas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia según el autor? Las características sociales de los grupos científicos, para nada. La actividad cerebral de los científicos no nos dicen de ninguna manera en el texto. La influencia del dinero en la investigación científica, no. Los resultados obtenidos para la ciencia, por la ciencia, sí. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta, la pregunta número 1, es la D de dedito. Muy bien. A ver, vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2 para que vean mejor. Incremento el tamaño. Ahí está. ¿Por qué la filosofía de la ciencia es solamente una parte del estudio de la ciencia? Claro, porque para empezar al epistemólogo no le interesa lo que hace el científico, cómo hace una operación, por ejemplo, un médico, cómo siembra uh, un agrónomo, ¿no? No le interesa, sino le interesa sus herramientas, lo que hace. ¿Por qué la filosofía de la ciencia es solamente una parte del estudio de la ciencia? Porque depende de la comunidad científica. No, pues porque la comunidad científica viene a ser como, por ejemplo, un grupo de médicos, un grupo de físicos, de químicos. No. Analiza los resultados, puede ser. Observa las prácticas éticas del científico, no nos dice en el texto. La ciencia es un enigma, o sea, algo que no se puede resolver, carente de respuesta. No, entonces la respuesta es la B de besito. Ajá, muy bien, hemos coincidido, ¿ah? Está bien. Otra lectura, otra lectura. Segunda lectura. Vamos, tiene que resistir la lectura, porque hay muchos que no resisten la lectura y terminan abandonando la clase. Sí. Y cuando en el examen aparecen textos filosóficos, no siempre, pues, ¿no? Pero sí hay textos filosóficos, al menos uno en cada área. A ver, dice, nosotros podemos observar solamente determinados acontecimientos y de ellos únicamente un número limitado. Sin embargo,
Las ciencias empíricas formulan enunciados universales, como por ejemplo las leyes naturales, que deben ser válidas para un número ilimitado de fenómenos. ¿Con qué derecho formula la ciencia estas leyes? ¿Qué se quiere decir exactamente con enunciados de este tipo? Estas preguntas determinan a grandes rasgos el problema de la inducción. Ah, interesante lo que dice Karl Popper en su libro Los dos problemas fundamentales de la epistemología. Entonces, Karl Popper está cuestionando a la inducción, ¿sí o no? Porque le está diciendo que la inducción es un método que luego de haber observado una y otra vez que ocurre, pensamos que va a ocurrir siempre. Por ejemplo, como la ley de caída libre, pues, ¿no? Soltábamos un objeto y caía otro, caía. Entonces el objeto que no es sostenido por algo cae, dice pues la ley de caída libre. Pero un día soltamos el globo con helio, con gas, y no cayó, se fue para arriba. Y ahora, entonces ese método inductivo está mal, pues, porque es una mala generalización. De ahí Popper tiene otro ejemplo, el ejemplo de los cisnes. Siempre que observamos a los cisnes desde la antigüedad, habíamos visto cisnes blancos, ¿no? Entonces, blanco, años tras pasaron 100 años blancos, seguíamos, ya habían pasado 1000 años, siempre veíamos cisnes blancos, entonces decir los cisnes son blancos era tan verdadero, ¿no? Como decir la sal es salada, ¿no? Pues, qué loco, ¿no? O sea, ya demasiado verdadero, pues, ¿no? Pero un día, ¿qué pasó? En el año 1697, en Australia, se observó cisne de color negro. Entonces, el método inductivo falla, está diciendo Karl Popper. Critica Popper, Karl Popper. Critica, cuestiona a la inducción. ¿No? Porque dice, ¿con qué derecho formula estas leyes? Es que las leyes deben ser válidas para... Las leyes, ¿cómo deben ser? Deben ser válidas para un número ilimitado de fenómenos. Pero ¿cómo vas a decir que tu ley vale en todos los casos de los fenómenos? Si tú has probado solamente con unos cuantos. Profe, pero si haces 1000 pruebas, serán 1000, pero no es todo porque puede aparecer como el cisne negro. Eso es. A ver entonces, pregunta número 3. ¿En qué consiste el problema de la inducción? Solitos, solitos. ¿No? Yo no leo las alternativas, ustedes solitos. Establecer leyes universales a partir de algunos casos particulares. Puede ser, sí o no. Entonces, se dio un caso particular que cumplió un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Y por haber observado tantos cisnes blancos y tan más de 2000 años, entonces decíamos, pues bueno, los cisnes son blancos, ya teníamos una idea universal. En eso consiste el problema de la inducción, diríamos que hasta ahí ese es correcto. Ahora veamos qué más dice. Construir leyes universales sin el método científico. Falso, porque la inducción es un método científico. Eso no es. Formular teorías científicas sin base metafísica. ¿Pero acaso la base metafísica le da solidez a la teoría científica? No, porque si es algo metafísico es muy filosófico, muy abstracto. A ver la última. Imposibilidad
imposibilidad de distinguir enunciados científicos de pseudocientíficos. No, tampoco puede ser eso porque no nos está hablando de la distinción entre los enunciados científicos y pseudocientíficos. Entonces la respuesta es avión, ¿no? Avión. Hoy decía, pero que tenemos que responder con esta lectura la pregunta 3 y la pregunta 4. 3, ¿y dónde está 4? No, entonces nada más 3, ¿ah? Se han comido la pregunta, ¿qué ha pasado? Para la pregunta 3. Porque acá hay la lectura que dice, a partir del siguiente texto determine las respuestas correspondientes para las preguntas 4 y 5. Y ahí aparece 4. Ya, a ver, veamos, ¿qué dice acá esta lectura? Han leído, han analizado ya la guía, ¿no? Espero que sí. A ver, veamos, ¿qué dice entonces la pregunta o la lectura que aquí aparece? ¿De quién es la lectura para empezar? Comte, un filósofo positivista. Cuando tiene una lectura así, una lectura filosófica, es aconsejable que lean de quién es ese texto, de quién es el autor. Cuando dice Comte, tú dices, ah, ese es positivista, ya sé que decía más o menos los positivistas. Si dice Descartes, ya sabes que es racionalista, ¿no? Si dice John Locke, es un empirista, ya más o menos te forma la idea de que él habla de la experiencia, ¿no? Así. Si dice Marx, allá se habla de lucha de clases. Así. Ya siempre es bueno fijarse el autor para entenderlo más rápido. Porque si recién al final vas a ver el autor, no estaría bien. Nuestro arte de observar se compone en general de 3 procedimientos diferentes. Mira, observar. Primero, observación propiamente dicha. O sea, examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente. ¿Mm? Pues nuestra forma de observar primero es observar directamente al objeto, ¿no? Tal cual se está presentando, ¿no? Por ejemplo, estamos observando eh, a un chimpancé, ¿ya? Observación propiamente dicha, o sea, examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente. Ya eso, estamos observando al chimpancé. Ya, muy bien. ¿Qué más? Segundo, experimentación. Entonces, creo que vamos a resaltar. Experimentación, primero es la observación, luego es la experimentación. Pero, ¿qué nos quiere decir? Pues, ¿qué nos dice? O sea, contemplación del fenómeno, más o menos modificado por circunstancias artificiales que intercalamos. O sea, cuando primero observamos al fenómeno tal cual es, ahora vamos a hacer un experimento, o sea, como copiar ese fenómeno natural. Es como cuando observamos como una gallina incuba, le da calor todo, ¿no? Con su pluma al huevo, le voltea al huevo, ¿no? Así. Ahora vamos a crear una incubadora que debe ser parecido al de la gallina, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? Entonces, segundo dice, experimentación, o sea, contemplación del fenómeno más o menos modificado por circunstancias artificiales que intercalamos, expresamente buscando una exploración más perfecta. Ujú. Tercero, comparación. Pero tercero, comparación. O sea, la consideración gradual de una serie de casos análogos en que el fenómeno se vaya simplificando cada vez más. ¿Mm?
Entonces, ahora nos vamos a la pregunta. La observación científica se compone de uno, 2, 3, ¿sí o no? 3. Y si tienen buena memoria, entonces ya está el asunto ya. ¿Cuál es la respuesta? Aquí mira que dice comparación es el tercero. Por aquí la observación decía propiamente dicha, y en esa observación propiamente dicha decía hay que hacer un examen directo del fenómeno tal como se está presentando naturalmente, tal vez cómo es, cuáles son sus partes, ¿no? Y luego viene la parte artificial, y al finalizar la comparación, ¿no? Así es. Entonces la respuesta sería, ¿qué dicen? La D. A ver, comparación es el último, correcto. La experimentación es el segundo. Análisis. Claro, sería análisis, porque está diciendo aquí en el texto esta parte, ¿no? Observación propiamente dicha, o sea, examen directo del fenómeno tal como se presenta. Estamos analizando. Ya, está bien. A ver, pregunta 5. ¿Qué marcas? Observar el fenómeno científico a estudiar bajo condiciones controladas, o sea, ya no es natural, o simuladas, implica llevar a cabo una. ¿Qué marcan? La B, así es, una experimentación. Eso está aquí. Experimentación, o sea, contemplación de fenómenos más o menos modificado por circunstancias artificiales. Eso es. De laboratorio. Sigamos, más lectura. Ahora tenemos una lectura de quién, a ver qué nos dice, de quién es esta lectura. Carnaf. ¿Quién más? Ha, Neurat. La concepción científica del mundo, manifiesto del Círculo de Viena. Carnap fue un neopositivista, quien sostenía que el conocimiento científico no debe incluir lo metafísico. De ninguna manera lo metafísico debe estar dentro de lo científico. Que lo científico debe ser solo aquello que es objeto de observación, que es algo empírico, de que podemos hacer un experimento. Entonces, profe, ¿era positivista? Neopositivista, neopositivista. El positivista es Comte, porque él cree en el desarrollo de las ciencias. En cambio, el neopositivista es el que analiza la epistemología en base a las ideas positivistas. Empezamos con la lectura. A ver, dice, el aumento de las inclinaciones metafísicas y teologizantes que se manifiesta hoy en muchas uniones y sectas, libros y revistas, en conversaciones y clases universitarias, parece estar basado en las feroces luchas sociales y económicas del presente. Es un grupo de combatientes aferrándose a formas sociales del pasado. O sea que la discusión sobre lo metafísico es algo del pasado, ¿no? También cultiva las posiciones de la metafísica y teologías adheradas. Es del pasado,
viene a ser lo metafísico y de la teología heredada. ¿Mm? A menudo largamente superada en el contenido, mientras que el otro grupo, vuelto hacia los nuevos tiempos, especialmente en Europa Central, rechaza esas posiciones y hace pie en el suelo de la ciencia de la experiencia. O sea, hay un grupo que se interesa por desarrollar la metafísica y hay otro grupo que no le interesa lo metafísico, sino que le interesa que se pise tierra, pues, ¿no? O sea, que le interesa trabajar con entes concretos, no entes metafísicos. Este desarrollo está conectado con el desarrollo del proceso moderno de producción que está llegando a ser cada vez más rigurosamente mecanizado técnicamente y deja cada vez menos espacio para las ideas metafísicas heredadas. O sea que la producción mecanizada está haciendo que se deje de lado todas esas ideas metafísicas, ¿no? Para ser mucho más práctico. Entonces vamos a ver 6, a ver qué dice 6. Asumir una postura metafísica o teológica en nuestro tiempo implica estar en contra del progreso tecnológico, puede ser, sí o no, porque por aquí nos dice que se está dejando de lado lo metafísico porque todo aquí ahora la producción es mecanizada. Y si eso ya se estaba pensando en el tiempo de Newland, que es en los años 50, 60, hoy en día con mayor razón, ¿no? Esto puede ser, a ver, apostar por el desarrollo de la ciencia, pero si vamos a asumir una postura metafísica, teológica, no significaría apostar por la ciencia, porque la ciencia debe ser básicamente experimental. Rechazar todo aquello que esté al margen de lo místico. No, pues es que si aquí dice teológico es algo místico, sería contradictorio. Negarse al estancamiento científico. Negarse al estancamiento científico. No, porque si vamos a analizar sobre teológico, metafísico, no es que vamos a negarnos al el estancamiento. Entonces sería también incorrecto, por eso la respuesta es avión, avioncito. Lo planteado en el fragmento del manifiesto del Círculo de Viena evidencia una influencia de quién influenció en el Círculo de Viena. La respuesta sería Popper, Comte, Wittgenstein, Kuhn. Kuhn no porque es después. Popper no porque eres un crítico. Uh-huh. En realidad son los dos. Está muy difícil para poder elegir. ¿Eh? ¿Wittgenstein influenció en el neopositivismo, o sea, el siglo de Viena? Sí, con un libro titulado Tractatus Lógico-Filosóficos. ¿Y Comte influenció en el desarrollo, en el manifiesto del siglo de Viena? Sí, también porque Comte es el fundador del positivismo.
Es muy complicado, ¿ah? Muy riesgoso además, porque es los dos. Habría que entonces, en todo caso, remarcar, porque también Wittgenstein rechaza lo metafísico como Comte. Y justamente Wittgenstein y Comte son antecesores del Círculo de Viena. ¿Sí? O sea, como que los dos. Profe B y C, o sea que me cuesta. Ya, la respuesta es casi. La pregunta es ¿por qué? Porque Wittgenstein en el Tractatus nos dice de que es de suma importancia saber diferenciar entre los enunciados con sentido, o sea, coherentes, y los enunciados sin sentido. Los enunciados con sentido, dice Wittgenstein, son todos aquellos que se refieren a los hechos. Por ejemplo, cuando decimos el árbol tiene raíces. Ese enunciado tiene sentido porque así ocurre en la realidad. Y a ese enunciado vamos a denominar, vamos a calificarlo como un enunciado verdadero. Y el enunciado verdadero lo vamos a llamar proposición. En cambio, si yo digo la naturaleza es bella, ese enunciado es un enunciado carente de sentido. ¿Por qué? Porque en ese enunciado hay un término metafísico, lo bello. Y puesto que lo metafísico no nos lleva hacia el camino de la ciencia, debe ser desterrado de nuestro proyecto. Así nos dice Wittgenstein. Entonces, todos los enunciados metafísicos son enunciados sin sentido. Y como son enunciados sin sentido, a esos enunciados no se le puede calificar ni como verdadero ni como falso, porque son sin sentido. Y aquellos que parecen ser o verdaderos o falsos, debemos denominar pseudoproposiciones. Por lo tanto, solamente las proposiciones deben formar parte de la ciencia. Esta es la idea de Wittgenstein. Comte también rechazó lo metafísico, pero Comte lo rechazó no en el sentido científico, sino en el sentido de que lo metafísico no puede ser conocido. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la verdad? No puede ser conocido. Por lo tanto, lo dejamos de lado y solamente nos referimos al mundo real existente. Entonces, aquí el autor que influye más en el desarrollo del Círculo de Viena es Wittgenstein. Me dice, Wittgenstein no era parte del Círculo de Viena, no era parte. Pero quienes formaron el Círculo de Viena, algunos de ellos fueron discípulos de Wittgenstein.
Entonces sería casita. Siguiente lectura. El autor no es tan conocido. Bravo, la ciencia, su método y su historia. A ver qué dice. El valor de la hipótesis y los modelos en el método científico es indiscutible. La hipótesis tiene mucho valor. Y los modelos en el método científico también es indiscutible. Incluso aquellos, o sea, las hipótesis, aquellas debería decir, incluso aquellos que han resultado inadecuados fueron útiles. Incluso aquellas, aquí es con la, para que sea entendible. Uy, pero no se puede porque estoy con el plumón. Bueno, incluso aquellos que han resultado inadecuados fueron útiles. Claro, las hipótesis que han sido rechazadas ser útiles para otros, puesto que dirigieron la búsqueda de evidencias que condujeron después a mejorar las teorías. No todos los artículos que actualmente se publican en las revistas científicas contienen hipótesis o modelos acertados, pero son el camino de la ciencia y la orientación hacia el mejor entendimiento de la naturaleza. No todos los artículos que actualmente se publican en las revistas científicas contienen hipótesis o modelos acertados. O sea, está haciendo una crítica, ¿no? Está haciendo una crítica a lo que comúnmente se dice. Pero son el camino de la ciencia y la orientación hacia el mejor entendimiento de la... O sea, a pesar de que esos artículos que se van publicando no tienen hipótesis y modelos, eso no quiere decir que deben ser desterrados, sino que nos pueden servir para orientar la investigación. ¿Sí? Pues y la orientación hacia el mejor entendimiento de la naturaleza. Poco a poco, tal vez, ¿no? La comprobación de la falsedad de una hipótesis conlleva que a ser rechazado totalmente, no, porque puede servir para otras investigaciones, ¿no? A ver qué dice acá. Retroceder en las investigaciones, no. Mantenernos en el progreso científico puede ser, porque puede servir para otra investigación. Dejar de lado la investigación, para nada, porque la hipótesis puede servir. Impedir una mejor comprensión de la naturaleza, no. La respuesta es eso. 9. La existencia de hipótesis no acertadas inducen a la comunidad científica a indagar más en sus investigaciones. Claro, porque teníamos una hipótesis, o sea, pensamos que esa era la respuesta al problema, pero resulta que no fue, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el científico? Lo que hace es investigar con más fuerza, ¿sí o no? Indagar más en sus investigaciones evidencian la qué, la objetividad, la perfectibilidad, legalidad, imparcialidad. ¿Cuál es? La perfectibilidad, claro, porque así el científico se vuelve más riguroso, va mejorando sus caminos. Muy bien, aquí tenemos otro texto de Luchito Rodríguez, La clínica y su método, reflexiones sobre las dos épocas. A ver qué nos dice. En el método científico se incluyen, está hablando del método científico, se incluyen procedimientos que son utilizados de manera regular en la obtención de nuevos conocimientos. Este método es la estrategia de investigación científica. O sea, el método científico es una estrategia de investigación y es independientemente de los problemas en estudio. Y es independiente. ¿Ya? Y es independiente de los problemas de estudio. O sea, el método científico es una estrategia y es independiente de los problemas en ese estudio. No obstante, el diseño
y ejecución concretos de cada uno de esos procedimientos dependerá del tema de estudio. El diseño sí depende del tema de estudio y del estado del conocimiento de dicho tema. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Se ha dicho que el método científico no es infalible ni autosuficiente y sus resultados concretos en cada aplicación son siempre, aceptando que esta aplicación se haya hecho sin errores, parte de la verdad. Mm. No la verdad absoluta. Se ha dicho que el método científico no es infalible ni autosuficiente y sus resultados concretos en cada aplicación son siempre, aceptando que esta aplicación se haya hecho se hayan hecho sin errores. Ya. Bien, a ver ahora. Pregunta 10. Ante objetos de estudio distintos se procede a qué? ¿Qué haríamos? Modificar el objeto de investigación, abandonar la investigación. Si son distintos, tal vez podríamos hacer una comparación. A ver, alternar el diseño y aplicación del método, perdón, alterar el diseño y aplicación del método, ya. Adoptar una postura dogmática, para nada en la ciencia no podemos ser dogmáticos, ¿no? Entonces sería alterar el diseño, o sea, hacer un pequeño cambio, ¿no? No el diseño original, sino un pequeño cambio y ya está, y lo aplicamos el método, ¿no? Ujú. O sea, cambiar, ¿no? Porque aquí el enunciado abajo dice, ¿ve? Ante objetos de estudio distintos, ¿se procede a qué? ¿A modificar el objeto de investigación? ¿Cómo si son objetos de estudio distintos? ¿Por qué vas a modificar el objeto de investigación? Si el objeto viene a ser justamente, o sea, el objeto de investigación es el objeto en sí. Abandonar no tiene sentido para nada. Casa sería. Casa, sí, así es. No hay otra. A ver, pregunta que sigue. 11. Podemos inferir. Allá, esa es conclusión, ¿ah? No tenemos que afirmar. O sea, no tenemos que decir tal cual está en el texto, sino vamos a decir algo que está en relación con el texto. Inferimos. Tampoco podemos decir lo que no está escrito. Podemos inferir que las investigaciones científicas ofrecen conocimiento absoluto, saberes cuestionables, datos pseudocientíficos, verdades incuestionables. A ver, ya está. Que nadie más responde, no te creo, no te creo, no te creo. Podemos inferir, esa es la palabra clave, es la palabra que les hace volar a muchos, la mayoría no sabe inferir, que las investigaciones científicas ofrecen conocimiento absoluto, no es absoluto, porque recuerda de que cuando estamos investigando tal vez se descubre otra realidad, ¿no? Que las investigaciones científicas ofrecen saberes cuestionables, datos pseudocientíficos, no, pues no sería científico. ¿Verdades incuestionables? No, porque puede haber un error. Entonces no nos queda más que la B de besito. A ver, ya la última lectura, y ahí quedará. La última lectura y ahí tiene que quedar. Esa lectura es de Thomas Kuhn, un gran epistemólogo norteamericano
quien decía que las ciencias en realidad no progresan. Las ciencias no progresan, dice Thomas Kuhn, solo que cada cierto tiempo se van reemplazando los paradigmas. Se reemplazan los paradigmas cuando dos teorías se enfrentan y una de ellas se impone sobre la otra, generando una revolución científica. Ya, vamos a ver. A ver, dice, a ver qué nos dice Thomas Kuhn. Es un gran filósofo, lo estimo demasiado, me gusta mucho este libro, la estructura de las revoluciones científicas. Veamos. Ninguna parte del objeto de la ciencia normal está encaminado a provocar nuevos tipos de fenómenos. En realidad, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados, frecuentemente ni siquiera se los ve. Tampoco tienden normalmente los científicos a descubrir nuevas teorías y a menudo se muestran intolerantes con las formuladas por otros. Ajá, una segunda lectura. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal es un estado, es un momento de la ciencia. Digamos, momento de ciencia uno, la ciencia normal. Es el tiempo donde las ciencias van solucionando los problemas que hay con facilidad, o sea, una teoría científica. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos. En realidad, los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados, frecuentemente ni siquiera se los ve. O sea, cuando la ciencia es normal, hay una teoría que es una teoría dominante, a esa teoría dominante se le llama paradigma. Entonces, esta teoría soluciona los problemas. Y si hay por ahí algo, un problema, ni siquiera lo toma en cuenta porque debe ser un problema simple o que no pasa nada. Tampoco, dice, tampoco tienden normalmente los científicos a descubrir nuevas teorías y a menudo se muestran intolerantes con las fórmulas formuladas por otros. Claro, normalmente los científicos no intentan descubrir nuevas teorías, sino que reformular su teoría, avanzar, sistematizar más su teoría. Ya, bien. A ver, ¿qué problema acarrearía el permanecer en el estado de ciencia normal? O sea que si estamos siempre con la misma teoría y no buscamos nuevas teorías, ¿qué problema podría generar eso? Porque a veces el científico cree que su teoría es la mejor, la que debe ser dominante, ¿no? Y así va investigando cada vez más sobre la misma teoría y así verifica su teoría, lo verifica una vez, otra vez, otra vez. Quiere decir que lo verifica, quiere decir que lo va sometiendo a la prueba y así se va manteniendo. Entonces aquí la respuesta sería casita, ¿no? Ya no ve más allá de la teoría. 13. Si la comunidad científica empezase a enfocarse en nuevos fenómenos y desarrollar nuevas teorías, entonces se mantiene perenne la ciencia normal para nada, ¿no? Porque si vamos a ver otros fenómenos y desarrollar nuevas teorías, lo más probable es que la ciencia ya no sea normal. Porque la ciencia normal es la etapa donde el científico, al creer en su teoría, en su paradigma, va solucionando problemas y no busca nuevas teorías. La ciencia normal estaría siendo cuestionada. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Por qué está buscando nuevos fenómenos? Porque tal vez esa ciencia llamada normal, esa teoría, ¿no? Ese paradigma no está solucionando el problema. Entonces, ¿se persigue consolidar a la ciencia normal? No, pues si estamos buscando un nuevo, no lo vamos a consolidar. ¿Los científicos avalan la ciencia normal? No, si estamos buscando nuevos fenómenos, nuevas teorías, entonces estamos hablando de la ciencia, no, estamos buscando nuevas relaciones, nuevos descubrimientos. Ya, la B de besito. Me decía profesor, pero las últimas preguntas no son lectura, podemos desarrollarlo.
Ya, hemos pasado 2 minutos. Sí. Ya, está bien, está bien. A ver, para Kuhn, ¿se produce una revolución científica cuándo? Ah, claro. Según Thomas Kuhn, la revolución científica ocurre cuando una teoría antigua, esa teoría que solucionaba los problemas, que para él se llama paradigma, es reemplazado por una nueva teoría, por un nuevo paradigma. Por ejemplo, antes dominaba el geocentrismo, era lo máximo el geocentrismo, pero ese geocentrismo fue reemplazado por el heliocentrismo. Entonces, cuando una teoría es reemplazada por una nueva teoría, a ese hecho se le conoce como la revolución científica, dice Thomas Kuhn. A ver, veamos qué dicen nuestras alternativas. ¿Se produce un desprestigio del paradigma dominante al acumularse hechos anómalos? Ah, puede ser, puede ser. ¿Los paradigmas pasan por el tamiz de la falsación? No, ese es, así diría Karl Popper. ¿Los paradigmas son racionalizados? No. ¿El campo científico se encuentra unificado gracias al análisis lógico? No. Se produce un desprestigio de paradigma, claro, el paradigma antiguo, dominante, por hechos anómalos. Pero y aquí faltaría incluso decir que falta reemplazo, ¿no?, de la teoría. Ya. Finalmente, la epistemología es la reflexión filosófica acerca de la ciencia. Señale la alternativa que contenga un tema relacionado con esta disciplina filosófica. ¿Cuál es? A ver, todos, por favor, todos, corónense, corónense para terminar la clase con sabor, con mucho sabor. ¿Cuál es un tema epistemológico? No confundir con el tema nociológico. La nociología estudia el conocimiento en general. En cambio, la epistemología tiene que ser sobre lo relacionado a la ciencia, el saber sistemático, así lo llaman también a la ciencia. Muy bien, la respuesta es la D, ¿no? La metodología, el método que hemos estado discutiendo son las lecturas como la inducción, la deducción. Así es. Listo, muchas gracias, hemos concluido. Hasta luego, gracias a ustedes.